de los estadounidenses están empezando a perder la confianza en los datos económicos que reciben del gobierno y del Banco de la Reserva Federal porque sienten que les mienten. La mayoría de los datos económicos que recibimos dicen que nuestra economía es más fuerte que nunca, pero muchos estadounidenses no lo sienten, y por eso es un periodo tan extraño en nuestra economía porque, por un lado, nuestros datos económicos dicen que nuestros niveles de desempleo han caído al 4,1%, que es uno de los niveles de desempleo más bajos de la historia. En segundo lugar, el crecimiento salarial es más rápido de lo esperado. En tercer lugar, la inflación se ha enfriado constantemente y ya no es motivo de preocupación, según el Banco de la Reserva Federal. Y número 4, nuestro PIB, nuestra economía sigue creciendo como la espuma. Las cifras del PIB del tercer trimestre fueron muy buenas, lo que significa que nuestra economía sigue creciendo. Pero muchos estadounidenses no están sintiendo esta buena noticia, porque el estadounidense promedio dice, bueno, ¿qué pasa con nosotros? Porque cada mes recibimos un nuevo informe diciendo, la deuda de las tarjetas de crédito acaba de batir un nuevo récord. Seguimos oyendo que la morosidad de los préstamos para automóviles está en los niveles más altos desde el año 2010. Y las tasas de ahorro, excluyendo la pandemia, están en los niveles más bajos que hemos visto desde 2008 porque los estadounidenses simplemente no tienen dinero para ahorrar. Y entonces, quiero desglosar esto porque en realidad hay dos cosas pasando aquí. Es un cuento de dos historias. Donde por un lado, los inversores están haciendo más riqueza, haciéndose más ricos que nunca, mientras que la persona promedio no lo es. El ciudadano medio se siente más pobre y se queda atrás. Ahora no es una historia nueva, pero la historia realmente se ha acelerado en los últimos 5 años, porque en los últimos 5 años lo que hemos visto suceder entre los años 19 y 24, el crecimiento salarial ha crecido un 18%. La inflación declarada es del 23%. Y el S&P 500, el mercado de valores, ha crecido alrededor del 85%. Así que los ingresos han crecido desde 1929 hasta ahora. Pero no ha seguido el ritmo de la inflación declarada. Y digo inflación declarada porque la inflación real que mucha gente siente en realidad es mucho mayor que la inflación declarada, porque la inflación declarada es del 23%. Pero el coste de la vivienda ha subido entre un 50 y un 65%, dependiendo de dónde vivas. El seguro del coche ha subido más del 50%. Los precios de los comestibles son superiores, así que la inflación declarada no es más que la media. Pero la inflación real que mucha gente paga es a menudo más alta que eso. La renta familiar ha crecido un 18%, la inflación declarada un 23%, pero el mercado de valores ha crecido, en realidad más del 85%. Estoy divagando aquí por alrededor de 85%. Y así, por un lado, usted tiene la persona promedio, que ha visto sus ingresos no mantenerse al día con la inflación reportada, mientras que el inversor medio ha visto su riqueza crecer mucho más rápido que eso. Pero esto no comenzó después de la pandemia, lleva sucediendo desde hace tiempo. Simplemente se aceleró después de la pandemia. Entre 1971 y 1921, si recuerdan, nuestra inflación real no se aceleró hasta 1921. Así que entre las 5 décadas de 1971 y 21 vimos crecer la renta familiar un 600%. Pero el coste de un coche nuevo creció un 840%. La vivienda media vendida creció un 1200%. Y el precio de una matrícula universitaria, un año de matrícula universitaria, para un estudiante creció un 2000%. Así que el crecimiento de los ingresos familiares del 600% no se mantuvo al día con los precios de las cosas que la gente necesita. Por no hablar de que entre 1971 y 21 los ingresos familiares pasaron de una persona trabajando a 2 personas trabajando. Así que ahora tienes a 2 personas trabajando, el doble de personas trabajando, y aún así el crecimiento de los ingresos familiares no se mantuvo a la par con el crecimiento de los precios de las cosas. Y aquí es donde mi objetivo no es hablar solo de las malas noticias. Mi objetivo es ayudarte a entender lo que está pasando. De esa manera usted puede capitalizar las oportunidades, porque la realidad es que nuestro sistema económico aquí beneficia al inversor. Sí, los desplomes del mercado ocurren, sí, hay recesiones, sí, ocurren cosas malas en la economía. Pero a pesar de las recesiones, el mercado de valores sigue en auge. Sabemos que a pesar de las caídas de los activos, a pesar de las recesiones, la economía ha seguido creciendo. Y si quieres ganar en este sistema, tienes que ser un inversor inteligente. Ahora recuerde, nuestra economía se compone de los que gastan en la economía, la gente como tú y yo, y las empresas, pero también se compone del gobierno. Y aquí es donde quiero que vayas un poco más profundo para entender lo que está pasando en nuestra economía. Porque aunque
Mucha gente siente que no puede gastar como antes porque la inflación ha hecho que todo sea mucho más caro. El gobierno ha estado recogiendo esa holgura porque hemos estado viendo un aumento en el gasto público en los últimos años. Para ayudar realmente a impulsar el crecimiento de nuestra economía, te voy a mostrar exactamente lo que quiero decir, pero quiero recordarte que mi objetivo para ti es ser un inversor inteligente. Y si quieres ayuda para tratar de encontrar oportunidades de inversión inteligentes, hemos creado un producto llamado Market Breeze Pro, que es un boletín de investigación más en profundidad, donde cada sábado mi equipo le da un desglose de un cambio que hemos identificado en los mercados para ayudarle a mantenerse en la cima de estas oportunidades de inversión, para ayudarle a ser un inversor más educado. Así que si usted es un inversor del mercado de valores y desea obtener más información sobre lo que es Market Breeze Pro y cómo puede ayudarle, voy a poner la etiqueta de enlace y obtener más información. Es el video que se puede ver, y si te gusta, entonces usted puede solicitar una demostración de contenido para Market Breeze Pro, y el enlace es para ti abajo en la descripción. En 2020, el gobierno de los Estados Unidos vio su mayor gasto nacional deficitario debido a la pandemia. En 21 vimos el segundo mayor déficit nacional jamás debido a los efectos de la pandemia. Pero entonces, el tercer mayor déficit nacional de la historia va a ser este año, en 24 años después de que la pandemia haya terminado. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Es porque el gobierno quiere seguir haciendo crecer la economía? Si la gente no puede seguir gastando, ¿o es algo más? Y aquí es donde quieres empezar a pensar en esto, porque recuerda, cuando el gobierno gasta dinero que afecta a las personas, el gobierno gasta dinero para construir puentes. Eso significa que se paga a los contratistas, que ahora tienen dinero para comprarse una casa, un coche, comida y lo que quieran. Por tanto, si el gobierno gasta dinero, en última instancia es una forma de impuesto. Pero el gobierno no tiene suficientes dólares de impuestos para pagar estas cosas, porque recuerden, es un déficit nacional. Eso significa que el gobierno está gastando más dólares de los que ha generado a través de los impuestos. Y así, cuando el gobierno está gastando dinero, siempre es un impuesto. O es un impuesto que pagas directamente porque te cobran un impuesto sobre la renta, o un impuesto sobre las ventas, o un impuesto sobre la propiedad. O es un impuesto que pagas indirectamente en forma de algo como la inflación. Porque cuando el gobierno gasta dinero que no tiene, entonces ese dinero tiene que ser impreso o creado por el Banco de la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal es el banco central aquí en los Estados Unidos, y lo que tienen la capacidad de hacer es crear dinero de la nada y luego prestarlo al gobierno de Estados Unidos. Así que ahora, cuando el gobierno tiene el tercer mayor déficit nacional de la historia, eso significa que el Banco de la Reserva Federal tiene que financiar ese costo. Y ese billón de dólares tiene que ser creado y prestado al gobierno de los Estados Unidos para que el gobierno pueda seguir gastando este dinero. Ahora, en el corto plazo, el gobierno gastando dinero es bueno porque eso significa que van a crear más contratos, construir más puentes, hacer más cosas, pagar a más contratistas, pagar a más empresas. Pero les están pagando con estos dólares que han sido creados de la nada. No solo se crean a través de los impuestos. Eso es el déficit nacional. Es dinero que el gobierno no tiene. Y eso significa que tiene que ser devuelto en forma de inflación y luego tiene que ser devuelto en forma de intereses. Porque recuerden, la deuda nacional tiene que ser pagada. Ahora todos sabemos que el gobierno probablemente nunca va a pagar toda la deuda nacional, pero el gobierno tiene que hacer los pagos de la misma. Y tienen que hacer pagos más intereses. El gasto de más rápido crecimiento en los EUU ahora es, por supuesto, nuestro gasto de interés neto, porque en primer lugar hemos acumulado más de 35 trillones de dólares con la deuda nacional, pero en segundo lugar el tipo de interés de esa deuda es mucho más caro hoy que en los años 20 y 21. Ahora mucha gente espera que las tasas de interés bajen, haciendo la deuda nacional un poco más barata, pero lo que también hará es permitir al gobierno salir y pedir prestado aún más dólares. Porque ahora es más barato pedir dinero prestado. Quiero decir, es como si alguien fuera a Macy's o Gucci. Si puedes comprar algo en rebajas, es posible que quieras comprar más, aunque no te lo puedas permitir, porque eso es lo que hace el estadounidense medio. Y cuando el estadounidense medio recurre a la deuda, eso significa que está pidiendo más dólares prestados. Y eso es lo que el gobierno está haciendo ahora mismo. Así que la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar en 25 y 26? Ahora, por supuesto, no lo sabemos, porque obviamente tenemos también unas elecciones que podrían cambiar la trayectoria de esto. Pero aquí es donde hay que prestar atención a lo que está sucediendo en estos cambios, porque sabemos que este sistema económico está diseñado para beneficiar al inversor. Y sabemos que el inversor medio es mucho más rico hoy de lo que era en 21. ¿Cómo lo sabemos? El S&P 500 ha subido alrededor de un 85%. Los costes de la vivienda y el alquiler han subido entre un 50 y un 75 u 85%, dependiendo del estudio que se lea.
Los salarios solo han subido un 18%. Así que los salarios han crecido, pero no han seguido el ritmo de los precios de los activos y ni siquiera han seguido el ritmo de los costes medios de la inflación. Ahora, lo que el Banco de la Reserva Federal está esperando es que ahora que la inflación está supuestamente controlada, el objetivo es que el crecimiento salarial que vemos en 25 y 26 y 27 superará la tasa de inflación. Así que si la inflación es hipotéticamente del 2%, inflación declarada, y el crecimiento salarial es del 2,2%, eso significa que la persona promedio es cada vez más rica. Eso es lo que espera el Banco de la Reserva Federal. Pero tienes que recordar, hubo una gran discrepancia en 21 y 22 y 23 y la mayor parte de 24 entre la inflación reportada y el crecimiento salarial. Así que llevará mucho tiempo para ver que se corrige si es que sucede. Y aquí es donde de nuevo tenemos un cuento de dos historias. El americano medio se siente más pobre hoy que antes. Pero si quieres ser capaz de ganar en este sistema, tienes que convertirte en un inversor porque nuestro sistema económico está diseñado para beneficiar al inversor. Y sabemos que los inversores son más ricos hoy que hace unos años, por lo que si quieres seguir ganando, debes convertirte en un inversor. Pero ten en cuenta que los mercados son volátiles y no confíes ciegamente en alguien en YouTube. Pero a pesar de las caídas del mercado, a pesar de las recesiones, porque sí, vamos a ver caídas del mercado y recesiones en el futuro, nuestra economía ha seguido creciendo. Las recesiones generan más millonarios que ningún otro momento para quienes son financieramente inteligentes. Así que prepárate y comprende los cambios económicos para aprovechar lo que sucede en la economía. Para obtener recursos adicionales, puedes suscribirte a Market Briefs, un boletín gratuito que te mantendrá actualizado sobre la economía. También está Market Briefs Pro, un boletín de investigación avanzado para inversores en el mercado de valores. Ambos enlaces se encuentran en la descripción.